pensó que Dios le había mandado un milagro. Hasta que el pasado tocó su puerta. Dicen que cuando uno toca fondo, solo queda mirar hacia el cielo. Pero, ¿qué pasa cuando el cielo te devuelve algo? ¿Qué no sabes si bendecir o temer? Esta es la historia de Ágata, una mujer que creía haber sido olvidada por la vida, hasta que un milagro, pequeño, envuelto en una manta vieja, apareció en su camino. Lo que ella no imaginaba era que ese mismo milagro, años después, traería consigo las sombras del pasado que tanto había intentado enterrar. Hay momentos en que el destino se disfraza de casualidad. En que lo que parece un regalo divino, en realidad es una prueba. Ágata pensó que Dios la había escuchado al enviarle esa niña, una vida nueva que llenó su corazón de esperanza y propósito. Pero el destino, con su manera misteriosa y cruel, tenía otros planes: poner frente a ella el eco de todo lo que había perdido, y todo lo que aún debía perdonar. No todos los milagros llegan para salvarnos, algunos llegan para recordarnos lo que aún no hemos sanado. Esta historia no solo habla de amor y de familia, sino también de redención, de heridas que el tiempo no borra, y de la fuerza que surge cuando una mujer decide amar incluso a través del dolor. Prepárate para conocer una historia que podría ser la tuya, la de una vecina o la de alguien que alguna vez amó sin garantías. Una historia donde la fe se pone a prueba, donde el corazón lucha entre la razón y el destino, y donde cada lágrima tiene su propósito. Porque a veces, el verdadero milagro no es lo que llega, sino lo que somos capaces de hacer con aquello que la vida nos entrega. El encuentro con el bebé Ágata caminaba sin rumbo por las calles frías de la madrugada, con el alma desgastada por los golpes de la vida. El viento parecía susurrarle viejos recuerdos, como si el pasado quisiera recordarle que aún seguía viva. De pronto, un sonido leve, casi imperceptible, rompió el silencio, un llanto suave, frágil, casi como un hilo de esperanza perdido entre la oscuridad. Su corazón se aceleró. Se acercó y vio un cesto, cubierto con una manta. Al levantarla, descubrió algo que cambiaría su destino para siempre. Era una bebé. Sus mejillas rosadas brillaban bajo la luz tenue de un poste, y entre sus manos, un pequeño papel doblado. Ágata sintió que el tiempo se detenía. No entendía cómo alguien podía abandonar algo tan puro, tan lleno de vida. En ese instante, una mezcla de emoción, curiosidad y miedo la envolvió. Parecía una escena escrita por el destino, un acto misterioso que traía con él una paradoja: en medio de su miseria, la vida le ofrecía una razón para seguir. Tomó al bebé entre sus brazos, temblando. Podía sentir el calorcito de su cuerpo, la respiración rápida, el latido diminuto que se mezclaba con el suyo. Fue como si Dios le hubiera respondido ese último grito silencioso que tantas noches guardó en el pecho. Una lágrima rodó por su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo, no le dolió llorar. Esa lágrima traía esperanza, traía cambio, traía una chispa de motivación que nacía del dolor. El billete cayó al suelo. Decía apenas unas palabras, escritas con prisa: por favor, cuídala. No tengo otra opción. Ágata lo leyó una y otra vez, intentando entender el drama oculto detrás de esa despedida. Sintió una punzada en el corazón, una mezcla de tristeza y compasión por una madre que también debió haber amado y sufrido. De alguna manera, se reconoció en ella. Dos mujeres unidas por la vida, por la pérdida y por la decisión de amar más allá del miedo. El aire parecía distinto ahora. En ese rincón abandonado, donde antes solo había frío y silencio, algo sagrado había nacido. Ágata, sin saber cómo, sonrió. Tal vez era el misterio del destino obrando, o tal vez, simplemente, el corazón recordando que aún sabía amar. Mientras la mecía, el sonido del llanto se transformó en una melodía suave, casi celestial. La ciudad dormía, pero dentro de ella despertaba algo que no tenía nombre.
Se levantó con la niña en brazos, mirando hacia el horizonte como quien presiente un nuevo comienzo. No sabía qué haría mañana, ni cómo alimentarla, pero sí sabía una cosa, no la dejaría sola. Cada paso que daba alejándose del lugar era también una promesa silenciosa. Sin darse cuenta, había abierto un nuevo capítulo de su narración, uno donde la superación y la esperanza volverían a escribir su historia. La decisión de criar a la niña aquella noche, Ágata no durmió. Se sentó junto al pequeño fuego que había encendido con pedazos de madera húmeda, observando a la bebé envuelta en su abrigo viejo. Cada respiración de la niña sonaba como un latido de esperanza en medio de la oscuridad. La miraba y se preguntaba si acaso el destino se habría equivocado al dejarle ese milagro en las manos. Pero cuanto más la observaba, más entendía que nada en la vida ocurre por casualidad. Mientras el viento golpeaba las ventanas rotas del refugio, Ágata recordó su propia infancia, la soledad, el hambre, los días en que deseaba que alguien la abrazara solo para saber que existía. Y ahora, frente a ella, había una vida que dependía de su decisión. No tenía dinero, ni hogar, ni siquiera un futuro claro. Pero tenía corazón, y a veces, eso basta para cambiar el curso de una historia. A veces, quien no tiene nada, es quien más sabe amar, pensó en voz baja. Con manos temblorosas, preparó un biberón improvisado con un frasco de vidrio y un trozo de tela limpia. La bebé bebió con ansias, como si supiera que aquel era el primer gesto de amor verdadero que recibiría. Ágata la miró sonriendo, entre lágrimas, sintiendo que algo en su interior se iluminaba. En medio de su pobreza, había encontrado una riqueza que no podía medirse, el poder de dar sin esperar nada a cambio. A la mañana siguiente, salió a buscar ayuda. Tocó puertas, pidió trabajo, recogió ropa usada. La gente la miraba con desconfianza, pero ella no se rindió. Había una fuerza invisible que la impulsaba, la necesidad de proteger aquello que el destino le había confiado. Aunque el mundo pareciera injusto, ella había elegido ser la excepción, la que no huye, la que ama incluso cuando duele. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ambas crecía. La niña sonreía al escuchar su voz, y esa sonrisa se convertía en combustible para seguir adelante. La precariedad no desapareció, pero se volvió liviana, porque donde hay amor, la carga pesa menos. Las paredes agrietadas del refugio se llenaron de vida, de risas y de canciones inventadas. Lo que antes era vacío, ahora era hogar. Esa noche, al ver el cielo desde la ventana rota, Ágata susurró una oración: «Gracias por darme una razón para quedarme». No sabía si Dios la escuchaba, pero sentía que algo en el universo la acompañaba. Cerró los ojos abrazando a la niña y pensó que, quizá, el verdadero milagro no había sido encontrarla, sino decidir quedarse. Lo que aún no sabía era que ese amor recién comenzaba a poner a prueba su destino. Flashback del pasado de Ágata. El amanecer trajo consigo una ráfaga de recuerdos. Mientras observaba a la niña dormir, Ágata sintió que el tiempo retrocedía, arrastrándola hasta su propia niñez. El eco de las risas ajenas en el orfanato aún retumbaba en su memoria. Ella era la pelirroja de pecas que todos señalaban, la que no tenía familia ni apellido que proteger. Aprendió pronto que el mundo podía ser cruel con quien brillaba diferente. Pero también aprendió a sobrevivir con una sonrisa, esa que fingía fortaleza cuando su corazón temblaba. Recordaba el olor del pan viejo que servían cada mañana, los pasillos fríos y la voz firme de las monjas llamando a misa. Pero entre esa rutina gris, había una chispa de humanidad: don Antonio, el viejo conserje. Él era quien la encontraba llorando detrás del almacén y le decía con ternura: «Niña, tienes la luz del sol en el cabello. No dejes que el mundo te apague». Esas palabras se convirtieron en su abrigo invisible, el que aún llevaba consigo cada vez que la vida le mostraba los dientes. Cada mirada cruel, cada burla,
cada noche de hambre fue moldeando su espíritu. Y aunque el dolor le enseñó a callar, también le dio algo invaluable, una sensibilidad que pocos entienden. Tal vez por eso, cuando vio a aquella bebé abandonada, no dudó. Porque sabía lo que era sentirse sola, y sabía también que ningún corazón merece crecer sin amor. El pasado le dolía, sí, pero también la guiaba. Era su mapa secreto hacia la empatía. A veces, cuando el silencio la envolvía, imaginaba cómo habría sido su vida si alguien la hubiese elegido. Si una voz le hubiese dicho, eres suficiente. Esa carencia se volvió semilla, y con los años germinó en algo más grande, la necesidad de ser lo que nunca tuvo. Amar, aunque doliera. Proteger, aunque el miedo la visitara cada noche. Era su forma de redención, su manera de romper el ciclo. Mientras la niña respiraba tranquila, Ágata comprendió que los recuerdos no siempre son enemigos. Algunos, aunque duelan, sirven como faros en medio de la tormenta. La pequeña movió sus manitas y, al rozar su mejilla, Ágata sintió que el pasado y el presente se unían. Como si aquella niña no solo hubiera llegado a su vida, sino también a su historia, para sanar lo que aún seguía sangrando. Los primeros rayos del sol iluminaron el rostro dormido de la bebé. Ágata cerró los ojos, sintiendo que algo en su interior cambiaba lentamente. Quizá, pensó, la vida no le había robado tanto como creía, tal vez solo la estaba preparando para este instante. Pero lo que no sabía era que, antes de alcanzar la paz que tanto anhelaba, tendría que enfrentarse otra vez al amor, y a la pérdida. El amor perdido y la caída. Los años pasaron, y Ágata conoció a Vinicius, un hombre que parecía hecho de luz. Era alegre, trabajador, con esa mirada capaz de borrar las cicatrices del pasado. Se conocieron en un mercado, cuando ella intentaba vender flores para sobrevivir. Él le compró todas, sin regatear, solo para verla sonreír. Desde entonces, la vida pareció sonreírles a ambos. Con él, Ágata aprendió que el amor también puede ser refugio, y que a veces los milagros no llegan del cielo, sino de los brazos correctos. Construyeron juntos un pequeño hogar, hecho más de sueños que de ladrillos. Cada tarde compartían historias, risas y planes. Él le prometió que pronto tendrían una familia, que la tristeza sería solo un mal recuerdo. Por un tiempo, el mundo fue simple y hermoso. La pobreza seguía allí, pero ya no pesaba tanto. Porque cuando el corazón se siente acompañado, el frío no congela. Aquellos días eran pura vida, emoción y esperanza. Pero la vida, caprichosa y misteriosa, siempre tiene giros que rompen los planes. Una tarde de lluvia, Vinicius no volvió a casa. Un accidente en la carretera lo arrancó de su lado sin aviso, como si el destino hubiera decidido probar su fortaleza una vez más. El silencio que siguió fue insoportable. El sonido del teléfono, el llanto, la confirmación, todo se convirtió en un eco de dolor que la perseguía día y noche. Era como si la vida le hubiese arrancado el último pedazo de cielo. El dolor se volvió su sombra. No comía, no hablaba, apenas respiraba. Los vecinos intentaban consolarla, pero ¿cómo sanar una herida que está en el alma? Peor aún, al poco tiempo perdió al bebé que esperaba. Fue entonces cuando el mundo se volvió gris. Su casa, que antes era un nido de amor, se transformó en ruinas de recuerdos. La lluvia filtrándose por el techo parecía llorar con ella. Todo olía a despedida. Aún así, había algo dentro de ella que se negaba a morir, una chispa diminuta, esa misma que don Antonio había encendido años atrás con sus palabras. Aunque se sentía rota, algo en su corazón le susurraba que debía seguir, que incluso del barro más oscuro puede nacer una flor. Pero la fe cuesta cuando el dolor no deja respirar. Cada amanecer era una prueba, cada noche un desafío.
y cuando creyó que ya no tenía nada más que perder, comprendió que, en realidad, estaba siendo vaciada para volver a llenarse. El amor que había perdido no desaparecería, se transformaría en algo nuevo, en una razón distinta para levantarse. Lo que ella no sabía era que esa transformación estaba a punto de comenzar, justo cuando la vida volviera a cruzarla con otro milagro disfrazado de destino. La superación y el reencuentro con la vida. El invierno se había instalado en su pecho, pero Ágata se negó a que se quedara para siempre. Una mañana, después de días sin fuerzas, se levantó con un impulso extraño, casi divino. Tomó una escoba, abrió la puerta de aquella casa abandonada y comenzó a limpiar. El polvo se levantaba como un recuerdo que quería quedarse, pero ella barría sin mirar atrás. Cada movimiento era un acto de resistencia, una manera de decirle al destino, aún no me has vencido. Los días siguientes fueron duros, pero diferentes. Ágata empezó a buscar trabajo, a tocar puertas, a ofrecer sus manos donde hicieran falta. Lavó pisos, cocinó para otros, cuidó ancianos. Nadie sabía su historia, y ella no la contaba. Su silencio era una forma de protección, pero también de fuerza. Poco a poco, la dignidad comenzó a florecer en su mirada. Ya no se veía como víctima, sino como sobreviviente. Como una mujer que, aunque herida, seguía apostando por la vida. Un día, encontró una casa vieja con las ventanas rotas. Nadie la habitaba, nadie la quería. Y fue allí donde decidió comenzar de nuevo. Con un cubo, un trapo y un puñado de fe, la transformó en su refugio. El lugar olía a humedad, pero a ella le olía a oportunidad. Cada pared que limpiaba parecía responderle con gratitud, como si el universo la estuviera viendo levantarse. Era un reencuentro con la esperanza, con esa parte suya que había olvidado cómo sonreír. A veces, mientras barría el patio cubierto de hojas secas, recordaba las palabras de Vinicius y lloraba. Pero ya no era un llanto de derrota. Era un llanto limpio, el que purifica. Comprendía que la vida no siempre devuelve lo que quita, pero siempre deja algo en su lugar, sabiduría, coraje, una nueva versión de uno mismo. Y en ese descubrimiento silencioso, la superación se volvió su oración diaria. Una tarde, el sonido de un bebé llorando en la distancia despertó algo dentro de ella. Le recordó a sus pérdidas, pero también a su capacidad de amar. Sin saberlo, ese eco era una señal. Porque los milagros no siempre llegan con fanfarrias ni luces del cielo, a veces llegan envueltos en mantas viejas, pidiendo auxilio. Era la vida llamándola otra vez a cumplir un propósito que solo ella podía entender. Así, sin grandes discursos, Ágata renació. Con las manos agrietadas y el alma cansada, pero con un brillo nuevo en los ojos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía ofrecer al mundo un gesto distinto, compasión. Y cuando el destino volvió a tocar su puerta, ella estaba lista. No sabía qué forma tomaría esa nueva historia, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a escuchar. El renacer con la hija desde aquella noche en que el destino le puso a la pequeña en los brazos, la vida de Ágata comenzó a llenarse de color otra vez. Cada mañana, el llanto de la niña era como una campana que la llamaba a despertar con propósito. No había lujos ni abundancia, pero sí había risa, caricias y un amor que sanaba las grietas del alma. La casa, que antes fue refugio de sombras, se convirtió en un hogar donde la esperanza florecía incluso en las paredes agrietadas. Ágata le puso por nombre Fernanda, un nombre que sonaba a futuro y a fuerza. La niña crecía rodeada de gestos pequeños pero poderosos, un beso antes de dormir, una canción inventada al calor de la estufa, un cuento improvisado bajo la lluvia. Cada risa de Fernanda era una melodía que acariciaba los rincones más tristes del corazón de su madre. Era como si la vida, en su infinita paradoja,
le hubiera devuelto la fe en la humanidad a través de esas manos diminutas. A veces, Ágata la observaba jugar y se quedaba inmóvil, solo contemplando. En esos momentos entendía que la felicidad no necesita testigos ni grandes escenarios, basta una mirada sincera, un abrazo, un «te quiero», dicho sin miedo. El eco de las risas infantiles llenaba el aire, y ella sentía que aquel sonido era más valioso que cualquier riqueza. El corazón le latía con fuerza, sabiendo que había encontrado su razón para seguir. Los días malos no desaparecieron, claro que no. Había noches en que el hambre visitaba la mesa, o en que el frío se colaba entre las mantas. Pero el amor, ese amor inmenso e inquebrantable, los mantenía a salvo. Ágata no se rendía, encontraba inspiración en la sonrisa de su hija. Y cada obstáculo, en vez de derrumbarla, la hacía más fuerte. Superación y esperanza se volvieron su pan de cada día. Con el paso del tiempo, la niña comenzó a dar sus primeros pasos, y con cada uno de ellos, Ágata también aprendía a caminar de nuevo. Era como si ambas estuvieran aprendiendo la vida juntas, una desde el inicio, la otra desde el renacer. El rizo de la niña era la música que volvió a encender el corazón dormido de Ágata. Así la describiría cualquiera que las viera, porque su vínculo era un milagro cotidiano, imposible de ignorar. Esa noche, mientras la pequeña dormía, Ágata se sentó junto a la ventana y miró el cielo estrellado. Pensó en Vinicius, en su pasado, en las lágrimas derramadas, y agradeció. Tal vez la vida no le devolvió lo que perdió, pero le dio algo mejor, una segunda oportunidad para amar. No sabía que esa paz recién conquistada sería puesta a prueba cuando, años más tarde, el destino llamara de nuevo a su puerta, trayendo con él un eco del pasado. El crecimiento de Fernanda. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento, y Fernanda creció rodeada de amor y sencillez. Su curiosidad llenaba cada rincón de la casa, preguntaba por todo, quería entender el porqué de las cosas. Ágata la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, viendo en ella la niña que alguna vez fue. Era lista, risueña, con esa chispa que ilumina incluso los días más grises. Entre ambas existía una complicidad que iba más allá de las palabras, una conexión hecha de miradas y silencios compartidos. Cada mañana comenzaba con risas, con carreras descalzas por el patio y con el aroma del pan que Ágata aprendió a hornear. A veces, mientras cocinaban juntas, Fernanda inventaba historias sobre hadas y milagros, y Ágata sonreía, escuchándola como si esas fantasías fueran oraciones en voz alta. La vida se había vuelto simple, pero llena de alma. No necesitaban mucho para ser felices, un techo, un abrazo y la promesa de seguir adelante juntas. Un día, mientras regresaban del mercado, encontraron un pequeño gato herido bajo un carro. Fernanda, sin dudar, corrió a recogerlo. Se llama Chico, dijo con convicción. A partir de entonces, aquel animalito se convirtió en parte de la familia. Su presencia trajo más risas, más calidez, más momentos compartidos. En esa casa humilde, todo ser vivo encontraba un lugar para sanar. El amor se multiplicaba en formas inesperadas. Con el tiempo, Fernanda empezó a ir a la escuela. Aprendía rápido y soñaba en grande. Decía que de grande quería ayudar a la gente, como mamá. Aquellas palabras llenaban el corazón de Ágata de emoción. Verla crecer era ver florecer su propia esperanza. Cada cuaderno lleno de dibujos, cada historia contada con ilusión, era una semilla que germinaba en terreno fértil, un hogar donde el amor era el lenguaje principal. A veces, por las noches, Ágata la observaba dormir. La niña abrazaba a Chico, y el ronroneo del gato era una melodía que arrullaba la casa entera. Esos instantes eran su tesoro, su recompensa por tantas batallas silenciosas. En su mirada cansada se mezclaban emoción, orgullo y una extraña sensación de paz. El destino,
por fin, le había permitido respirar sin miedo. Pero el destino, siempre caprichoso, nunca deja la calma por mucho tiempo. En los días siguientes, algo cambiaría. Un visitante inesperado tocaría a su puerta, trayendo consigo un misterio que haría temblar las bases de todo lo que había construido. La historia, que hasta entonces había sido dulce y tranquila, estaba a punto de adentrarse en las sombras del pasado. La llegada del extraño era una tarde tranquila, de esas en que el sol cae lento y el viento parece acariciar los recuerdos. Fernanda jugaba en el patio con Chico, mientras Ágata remendaba una sábana junto a la ventana. Todo estaba en calma, hasta que alguien tocó la puerta. Un golpe seco, firme, desconocido. Ágata levantó la vista, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba a nadie. En aquel barrio, las visitas eran raras, y los extraños solían traer noticias que cambiaban la vida. Se secó las manos, respiró hondo y abrió la puerta. Frente a ella, un hombre alto, de mirada profunda y gesto sereno, la observaba como si la conociera. Había algo en su rostro que la descolocó por completo. Sus ojos, su expresión, incluso la manera de inclinar la cabeza, eran idénticos a los de Vinicius. Por un instante, el tiempo se quebró. Sintió que el aire desaparecía, que su corazón se detenía entre incredulidad y miedo. ¿Ágata? Preguntó el hombre, con voz baja, casi temblorosa. Ella no respondió. Lo miró con una mezcla de terror y esperanza. Cada rasgo de su rostro era un golpe de pasado. La cicatriz en el mentón, el gesto al hablar, todo era igual. Sus piernas cedieron y el mundo giró. Alcanzó a apoyarse en el marco de la puerta, pero no fue suficiente. Su visión se nubló, y antes de poder articular palabra, se desvaneció. Fernanda corrió al verla caer. El hombre la sostuvo en brazos, sorprendido por la fuerza del destino que acababa de unir sus caminos. Dentro de la casa, la luz cambió de tono. El atardecer se volvió más sombrío, el aire más denso. No era solo la sorpresa de un reencuentro, era el inicio de algo que ninguno de los dos comprendía del todo. El misterio se sentó con ellos, silencioso, observando. Cuando Ágata despertó, el hombre aún estaba allí, esperándola con una mirada cargada de algo que no sabía definir, culpa, ternura, tristeza. Él se presentó, me llamo Diogo. Su voz era tranquila, pero sus ojos guardaban historias que dolían. Ágata, aún confundida, solo atinó a preguntar, ¿quién eres tú? La pregunta flotó en el aire como un eco que pedía respuestas. Y fue entonces, al ver a Fernanda aparecer detrás de la cortina, que Diogo enmudeció. La niña tenía los mismos ojos que él. La misma forma de mirar, la misma sonrisa leve. El silencio se volvió insoportable. Ágata lo notó también. En ese instante, lo entendió todo, o creyó entenderlo. El pasado había tocado a su puerta, y con él, un secreto capaz de cambiarlo todo. El enfrentamiento y la revelación. La noche cayó como un manto pesado sobre la casa. El aire parecía más espeso, como si las paredes guardaran la respiración junto con ellos. Ágata sirvió café para disimular el temblor de sus manos, mientras Diogo observaba cada rincón con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. La niña jugaba en silencio, ajena al drama que comenzaba a desbordar los corazones adultos. El silencio pesaba más que las palabras, y cuando él por fin habló, su voz fue un hilo de confesión, vengo por ella, por Fernanda. Ágata lo miró, incrédula. Su primera reacción fue una carcajada seca, casi desesperada. Por ella, ¿quién eres tú para venir a buscar lo que no te pertenece? Pero en el fondo, algo dentro de ella se quebraba. Había en sus ojos una sinceridad imposible de negar. Diogo sacó una foto vieja,
arrugada por los años. En ella, aparecía una mujer joven con un recién nacido en brazos. Ella era Melissa, dijo. La madre de tu hija. Y entonces, el mundo de Ágata se tambaleó. La voz de Diogo se entrecortaba al explicar. Melissa había quedado embarazada tras una relación breve con él, pero las circunstancias, la pobreza, el miedo, la presión familiar, la llevaron a tomar una decisión desgarradora, dejar a la bebé con la esperanza de que alguien mejor pudiera cuidarla. Diogo la buscó por años, pero cuando finalmente supo la verdad, ya era tarde. Melissa había muerto enferma, dejando solo una carta: encuentra a mi hija. Dile que la amé. El corazón de Ágata se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Miró a Fernanda, tan llena de vida, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era demasiada información, demasiado dolor. Por un instante, su mente quiso rechazarlo todo. No. Ella es mía. Yo la encontré. Yo la crié. Las lágrimas caían sin permiso, mezclando rabia y amor. Pero Diogo no la interrumpió. Solo bajó la cabeza y murmuró: lo sé. Y por eso te lo debía. La tensión se disolvió en silencio. La vela sobre la mesa parpadeó, como si también respirara la verdad. Diogo explicó que no buscaba quitarle a Fernanda, sino conocerla, honrar el deseo de Melissa. Tú fuiste el milagro que ella pidió antes de morir, dijo, con una voz que se rompía entre gratitud y pena. En ese momento, el dolor de ambos se volvió espejo, dos almas rotas unidas por una misma niña, por una historia escrita por el destino. Ágata lo miró largo rato, sin decir nada. Había en su interior una lucha entre el miedo y la comprensión. Al final, entendió que no podía odiarlo. Que la vida no le estaba quitando a su hija, sino mostrándole que el amor tiene muchas formas, y que algunas trascienden la sangre. En su mirada, ya no había rencor, solo un cansado perdón. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando el aire, como si el cielo mismo quisiera bendecir aquel encuentro. La cura del pasado. Las palabras de Diogo quedaron flotando en el aire, suaves pero profundas, como una melodía triste que se niega a terminar. Ágata pasó los días siguientes en silencio, intentando ordenar los pedazos de su alma. No era fácil aceptar que el amor que la había sostenido por años ahora debía compartirse con otro. Pero también comprendía que la vida, en su sabiduría misteriosa, había tejido un plan perfecto. Lo que al principio sintió como una pérdida, comenzó a transformarse en comprensión. Fue Diogo quien propuso hacerse una prueba genética, no por desconfianza, sino para cerrar heridas con verdad. Ágata accedió, aunque su corazón temblaba al imaginar el resultado. Cuando el sobre llegó, ambos se miraron sin hablar. Lo abrieron juntos, y el silencio que siguió lo dijo todo: Fernanda era hija biológica de Diogo. Pero en vez de dolor, Ágata sintió alivio. Porque entendió, de una vez por todas, que la sangre no define el amor. El amor se construye con gestos, con sacrificios, con días enteros de entrega sin condiciones. Esa verdad la liberó. La culpa se disolvió, el resentimiento se evaporó. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin peso. Diogo la miraba con gratitud, consciente de que aquella mujer había salvado no solo a su hija, sino también a él. La vida, con todas sus paradojas, los había llevado por caminos distintos solo para reunirlos en el momento exacto. Era como si el destino les hubiese susurrado: ya pueden descansar. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Diogo quiso compensar los años perdidos, no con regalos, sino con presencia. Ayudó a Ágata a reparar la casa, a pintar las paredes, a devolverle color a los días. Fernanda lo llamaba papá con naturalidad,
sin saber cuántas lágrimas había detrás de esa palabra. En cada gesto cotidiano, una comida compartida, una carcajada, una tarde bajo el sol, se reconstruía algo sagrado, la familia. El sol entraba diferente por las ventanas. Antes, la luz era tenue, triste, como si el tiempo se detuviera. Ahora era cálida, viva, llena de promesas. Ágata volvió a reír, a mirarse al espejo sin miedo. Entendió que todo lo vivido, la soledad, la pérdida, la lucha, no habían sido castigos, sino caminos hacia esta plenitud. A veces, la vida te rompe solo para mostrarte cuán fuerte puedes ser cuando eliges amar de nuevo. Y una mañana, mientras Fernanda jugaba con Chico en el jardín, Ágata levantó la vista al cielo y murmuró una oración silenciosa: gracias. No sabía si se la decía a Dios, al destino o a la vida misma. Lo único que sabía era que, al fin, el pasado había sanado. Y lo que estaba por venir sería un nuevo comienzo, una historia escrita con fe, ternura y perdón. El renacimiento de Ágata. Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar en Ágata. Ya no caminaba mirando al suelo, sino con la cabeza erguida y una serenidad que contagiaba. Diogo la animó a volver a trabajar, y juntos abrieron una pequeña florería en el barrio. Las flores, con sus colores y aromas, se convirtieron en símbolo de todo lo que ella había vivido, belleza que nace después de la tormenta. Cada ramo que preparaba era como una oración silenciosa de gratitud. La gente acudía por flores, pero se quedaba por su sonrisa. Un día, Diogo la llevó al centro de la ciudad. Le dijo que tenía una sorpresa. Entraron a un salón modesto, pero cálido, con espejos grandes y olor a jazmín. Hoy te toca a ti, le dijo él. Y mientras las manos expertas de una estilista acariciaban su cabello, Ágata se vio reflejada en el espejo y no se reconoció. Sus ojos, antes apagados, brillaban como brasas encendidas. Era la misma mujer, pero renacida. Cuando el corte terminó, Diogo la miró maravillado. Pareces otra, dijo con ternura. Ella sonrió, sin saber si reír o llorar. Por dentro sentía una mezcla de emoción y libertad. No era la ropa ni el peinado lo que la transformaba, sino lo que había sanado dentro de ella. Por fin entendía que no era una sobreviviente de la vida, sino una creadora de ella. Su historia ya no era un relato de pérdida, sino de redención. Con el tiempo, la florería prosperó. Fernanda ayudaba después de la escuela, y los tres compartían almuerzos llenos de risas y planes. Ágata organizaba talleres para mujeres del barrio, enseñándoles a cultivar flores, pero también a recuperar la confianza. Si una semilla puede florecer entre las grietas del concreto, decía, nosotras también podemos renacer. Cada palabra salía de su corazón, cargada de verdad. Su historia comenzó a inspirar a otros. La gente hablaba de aquella mujer que había enfrentado la oscuridad y, aún así, eligió amar. Y aunque ella nunca buscó reconocimiento, encontraba motivación en cada abrazo que recibía, en cada mirada agradecida. Era el efecto de la esperanza multiplicándose, un recordatorio de que la vida siempre premia a quienes no dejan de creer en ella. Y una tarde, al cerrar la tienda, vio su reflejo en el escaparate iluminado por el atardecer. Pensó en todo lo que había vivido, la niña abandonada, la esposa herida, la madre solitaria, la mujer renacida. Y comprendió que, al final, había sido como una fénix, resurgiendo de sus propias cenizas. Lo que no sabía era que el destino aún guardaba un último regalo, un cierre perfecto para la historia que ella jamás imaginó escribir. La nueva familia pasaron los años, y la vida de Ágata se convirtió en un jardín lleno de flores, risas y recuerdos. Fernanda, ahora una jovencita de alma noble y sonrisa luminosa, seguía siendo el corazón del hogar. Diogo, con su calma y generosidad,
se había convertido en el pilar que unía cada pieza del destino. Una tarde de domingo, bajo el viejo árbol del patio, él se arrodilló frente a Agatha y, con una emoción contenida, le pidió matrimonio. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asintió sin decir palabra. Era como si todo lo vivido, el dolor, la pérdida, la espera, hubiese encontrado finalmente su razón. La boda fue sencilla, rodeada de vecinos, flores silvestres y una música suave que parecía salir del alma misma. Fernanda corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza, riendo entre lágrimas. «Ahora somos una familia de verdad», dijo. Agatha la miró y respondió con dulzura, «Siempre lo fuimos, solo faltaba el nombre». En ese instante, todos comprendieron que no hay lazos más fuertes que aquellos tejidos con amor, perdón y esperanza. La nueva vida comenzó sin prisas, con los pequeños gestos que hacen que un día valga la pena, desayunos compartidos, tardes de paseo, historias antes de dormir. El hogar se llenó de fotografías, risas y aromas de flores frescas. Diogo pintó en la pared del jardín una frase que los definía: «Quien siembra amor, cosecha milagros». Y cada vez que Agatha la leía, sentía una gratitud inmensa por el camino recorrido. Fernanda crecía rodeada de valores, aprendiendo que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en lo invisible, la bondad, la empatía, la familia. Cuando miraba a sus padres, entendía que los milagros sí existen, pero solo llegan a quienes no renuncian a creer. Y Agatha, al observarla, sabía que su historia, la historia de ambas, era la prueba viva de eso. A veces, por las noches, cuando la casa dormía, Agatha se sentaba junto a la ventana, el mismo lugar donde años atrás había llorado de soledad. Ahora, sin embargo, sonreía. El reflejo en el vidrio mostraba a una mujer en paz, rodeada de amor. Pensaba en el destino, en los misterios que lo habían traído todo hasta allí, y entendía que, aunque el camino fue largo y lleno de drama, valió cada paso. El sonido de la risa de Fernanda desde el cuarto llenó el aire, mezclado con el ronroneo de Chico, que seguía siendo parte de la familia. Agatha cerró los ojos, respiró hondo y murmuró con ternura: «Gracias, vida». El pasado ya no dolía, se había transformado en un recuerdo que brillaba. Y mientras la noche caía suave sobre su nuevo hogar, comprendió que los milagros no siempre llegan como uno los imagina, pero siempre llegan cuando el corazón está listo para recibirlos. A veces la vida no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos para despertar. Agatha creyó que su historia había terminado muchas veces, pero cada caída fue solo una pausa antes del renacer. Su camino nos enseña que el amor verdadero no siempre nace del mismo apellido, sino del coraje de quedarse cuando todos se van. Que incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la esperanza, para el cambio y para la superación. Si algo nos deja esta historia, es la certeza de que el destino tiene su propio lenguaje, uno que se escribe con lágrimas, pero también con risas. Que detrás de cada pérdida puede esconderse un regalo, y que los milagros, a veces, se visten de personas comunes. La vida de Agatha y su familia es prueba de que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en flores cuando se riegan con amor. Y si hoy algo en tu corazón se movió al escuchar esta historia, recuerda, todos tenemos un capítulo que puede cambiar de rumbo cuando menos lo esperamos. El pasado no siempre regresa para herirnos, a veces vuelve para mostrarnos que, después de todo, sí valió la pena creer. Corazón amarillo, gracias por acompañarnos en esta historia. Si te emocionó, si te hizo pensar o si te recordó algo de tu propia vida, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal Caminos del Destino y activa la campanita para seguir descubriendo más relatos llenos de emoción, esperanza y vida. Porque aquí, cada historia nos recuerda que incluso en el dolor, siempre hay un motivo para seguir amando.